Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Viaje Infinito acá en ruta77.net. Ya estamos llenos con un nuevo ciclo de temores. Temores, hoy día el temor a vivir. Así que vamos a estar atentos con todo aquello. Y ya me acompaña Angélica Concha y Valentina Zúñiga. ¿Cómo les va, chicas? Hola, hola, hola Miguel, hola Angélica. A mí me va re bien, súper bien y súper contenta el día de hoy. Y les cuento a todos los que se están conectando, porque es un programa también de reencuentro. El tema interesantísimo en esto que hemos estado hablando del temor a vivir constantemente a tantas cosas que nos hace conectarnos. Hoy en este tema nos va a apoyar Felipe Vial, que fue, creo que por más de un año, ex panelista de Viaje Infinito. Felipe Vial Mira. nos estuvo acompañando, yo creo que antes de la pandemia tiene que haber sido, y estuvo con nosotros harto tiempo aportando, y nos vamos a encontrar con él, nos vamos a reencontrar con él en el segundo bloque, hablando de estos temas tan interesantes como voy tomando confianza, cuáles son mis expectativas de vida, cómo voy a reconocer el miedo, porque a veces uno tiene miedo, uno se angustia, uno tiene miedo, se asusta, uno tiene miedo, se traba, uno tiene miedo, se boicotea, pero no te das cuenta que es por miedo. Y empiezas a buscar otras cosas, sobre todo buscar afuera, y en el fondo el que está asustado eres tú, tu niño interior ahí como que con todas estas cosas que pasan en el mundo, con estos noticiarios, con las denuncias, con las demandas, con las exigencias, con el cotidiano, nosotros nos distrayendo del amor a la vida, de disfrutar la vida, y lo que tenemos que hacer es sacarnos de estos miedos que ya no nos sirven. Así que... Ay, sí, vamos a estar. Hola, hola, aprovecho ahí también de saludar a Rosy Morales, que como siempre nos deja su mensaje, que también va interactuando. Y respecto a este tema de temor a vivir, la verdad es que es un tema que quizás no se habla mucho, pero se piensa bastante. Hoy día pareciera ser que más que solo temor a la muerte, pareciera ser que tenemos temor a vivir. Y ahí tenemos esta dualidad. Las personas cuando pensamos en la muerte en general, no sabemos cómo afrontar ese sentimiento y nos paraliza, nos genera mucho temor. Y a veces no somos conscientes que ese temor a esta muerte nos dificulta vivir en plenitud, con libertad, con disfrute. Así que sin duda que poder entender que el miedo a la muerte o miedo a la muerte, ¿cierto? Tiene que ver con este miedo a vivir. No lo elegimos al azar. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué o cómo, mejor dicho, vivimos hoy. Entendiendo que, y ahí siempre yo digo, no podemos distanciar o separar el contexto social, cultural, de la época en la que estamos, pero claro, la pregunta es, ¿cómo vivimos? Y decir, ¿por qué? ¿Cómo vivimos? Y la verdad es que esa respuesta no la tenemos muy clara, porque como hemos conversado en tantos programas en este viaje infinito, tendemos a vivir en modo automático. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta de cómo vivimos, hay una pequeña pausa vacía. Esa pausa vacía, en el fondo, yo me puse a hacer esta pregunta, ya, así como testeando ahí, ahí amigos en la consulta. ¿Cómo vives? Eh, eh, no había ninguna respuesta fluida. Luego, si lo pensamos, lo traemos al consciente, claro, encuentro, bueno, vivo porque trabajo, vivo porque tengo pareja, vivo porque respiro, vivo porque existo, o vivo bien, me gusta la vida, pero esa no era la pregunta. Ninguna de esas respuestas era la pregunta real. Y quiere decir que no estamos conectados con lo que significa la vida. Y si no estamos conectados con lo que significa la vida, mucho menos vamos a estar conectados con el bienestar, con el agradecimiento, con la abundancia, con esa sensación de que si sientes que hay vida, vas a tratar de hacer todo lo posible para que esto sea lo más fluido, lo más armonioso, evitando los conflictos, evitando las situaciones que no puedo digerir, que es digiriéndolas bien y tomando para digerirlas, no evitando la situación tampoco resulta. ¿Ya? Entonces me di cuenta de eso.
que nuestra conexión y nuestro temor a aceptar la vida que tenemos hoy en día es más grande y casi epidémico de lo que pareciera cuando partimos armando el mes, por decirlo así. Yo tomo esa conciencia y también me pillo ahí de repente, claro, ¿qué pasa si se me desordena la vida? Caigo en caos. ¿Qué pasa si las cosas no resultan como uno lo tiene planificado? Tienes el día perfecto, pero se armó un taco. Tienes el día perfecto, pero tienes que atajar un penal familiar. ¿Qué sucede ahí? Y cómo cuando eso sucede, nuestra falta de gestión mental en los pensamientos y nuestra falta de gestión emocional en las emociones hace que no podamos resolver con la armonía ni con el amor que merecemos con nosotros mismos o con el otro, y vienen un cúmulo de emociones y reacciones de rabia, de ira, de llanto, pero que en el fondo están asociadas al miedo. Oye, y qué bueno, el control y el amor. y qué bueno que mencionas todo esto, porque la verdad es que tenemos que entender, si estamos hablando de cómo estamos viviendo, la vida es movimiento, la vida no es algo estático. Entonces, claro, ¿qué es lo que suele ocurrir? Uno tiende a desarrollar o a pensar cómo quisiera vivir, pero en el día a día, esa expectativa, la verdad es que pocas veces se cumple, ¿ya? O quizá algunas veces uno dice, wow, estoy viviendo como deseo vivir. Pero claro, pensar que esta expectativa versus realidad nos llena, como decías tú, pues, de estas otras emociones que no siempre nos dejan un grado de satisfacción, un nivel de agrado, de decir, me gusta cómo estoy viviendo. Entonces, claro, entender que la vida es dinámica, hay cambios que no dependen de mí, hay muchos factores que están fuera de mi alcance que yo ni siquiera los logro integrar para construir y planificar mi día a día. Entonces ya, incluso, vale, estaba pensando, ni siquiera solo no sabemos gestionar cuando ya ocurren cosas, sino que ni antes sabemos planificar bien porque es imposible con todos los factores que significan vivir hoy en este mundo, con este cuerpo, ¿cierto? En este momento. Y se ha dificultado harto porque hoy en día nos permitimos sentir emociones. Hombres y mujeres nos permitimos llorar, sensibilizarnos más. Nos permitimos comunicar más. Algunos desde la calma, el equilibrio y dentro de lo que las emociones te dan, y otros sin ningún control, solamente agrediendo o amenazando o de lo que nace, mezclando cosas. Pero hoy nos atrevemos a hablar. Ambos caminos, lo importante es que nos atrevemos a hablar. Hoy nos atrevemos a llevar la vida que nosotros queremos, o intentarlo al menos. Ya no es la vida que querían nuestros padres en la mayoría, o la vida a la cual tengo que ser dependiente de lo que quieren todos los antepasados. Hoy no son más importantes los hijos que mi desarrollo al 100%. Hoy puedo privilegiar mi estar bien, por lo tanto puedo tener hijos con pareja, sin pareja, puedo seguir desarrollándome profesionalmente y hacer estos hijos partners y compañeros de este proceso. Hoy también con quienes yo me llevo, que están en las mismas condiciones nuestras, que se están atreviendo a hablar, atreviendo a sentir, atreviendo a ser. Hoy me atrevo a llevar el color de pelo que yo quiero y no lo que se usa. Hoy me atrevo a vestirme con mi estilo y no lo que me piden. No sé, si nos vamos a los 90, inclusive en el 2000, si tú trabajabas dentro de una entidad bancaria o financiera, usabas falda y blazer, el típico traje de 2 piezas. Los más avanzados, la falda floreada, ¿ya? Los más tradicionales, la blusa floreada, si es que, o si no, con un ribete, una línea, así como todos correctos. Y era súper importante tener un uniforme de empresa. Hoy en día, creo que eso ya se usa en muy pocas instituciones, y ves que vas a trabajar, si es que no con el jeans y las zapatillas del día viernes, que también se permite, vas con tu estilo, es decir, más clásico, más ortodoxo, más moderno. Hoy puedes estar en una institución financiera y tener hartos aritos, antes te los prohibían, igual que en el colegio.
¿ya? Tú eres más chica ahí, Angélica, pero a uno no se iba a ocurrir ser cajera del Banco de Estado con un brillito en la nariz. Po. No, no era, ni siquiera pasáis ni la primera entrevista. Hoy en día se nos permite exponenciarnos diferentes y mostrar ese atuendo, ese accesorio que nos identifica más. Que esa es otra forma de comunicarnos, esa es otra forma de hablar. Ya no necesito la rigidez. Ya no necesito, inclusive post pandemia, vivir solo en la ciudad con una casa. Hoy en día, en pandemia, se nos ocurrió que todos teníamos la libertad y creamos esa realidad y mucha gente migró de las ciudades al aire libre porque ya no toleraba respirar con la presión, con el taco. Es decir, tuviste la libertad. Hoy se mantiene acá la libertad del trabajo virtual. Nosotros cuando partimos con Viaje Infinito, en la época que estaba Felipe, obligados todos los jueves a estar en la radio. 10 minutos antes estábamos en la radio. Y la reunión de pauta, ahí paréntesis, la hacíamos en un café de la esquina. Y nos juntábamos antes, tratando de juntarnos antes, sintonizarnos y todo, y teníamos otra vibración y otra frecuencia desde esa energía para Viaje Infinito. Vino la pandemia y hoy en día nos conectamos desde el corazón, nos conectamos de una llamada, nos conectamos la semana antes, a veces con la Angélica, ¿ya? Y fluimos igual y nos logramos amalgamar igual. Pero son formas distintas. ¿Y sí, por qué no puedo amalgamar igual con la Angélica? Porque Angélica no me produce miedo, no me produce temor, no me produce temor tampoco hacer el programa, o Miguel, o el público, entonces puedo confiar y amalgamo. Pero en el día a día, esas instancias de confiar y amalgamar casi no existen. ¿Por qué utilizas esa palabra, Valentina? Que me evoca al dentista, que es mi gran miedo. Ay, que le tengo miedo al dentista. Oye, pero creo que igual, si bien hoy día las circunstancias han cambiado, la manera en cómo nos relacionamos, las libertades, no sé si es libertad, es la flexibilidad quizá. La flexibilidad en este vivir no han significado que las personas dejen de sentir miedo, porque quizá hoy día ya no tienen miedo a usar el arito aquí, el brillito, como decías tú, pero igual las personas seguimos, ya, porque yo estoy incluida en este grupo, seguimos generando expectativas, no cumpliendo esas expectativas, estando en una constante sensación de insatisfacción que nos lleva a estar con este temor, este miedo a no ser suficiente, al fracaso, a decepcionar a otro, ¿ya? Creo que hoy día lo que tú decías, como yo creo que es un privilegio, como hoy día hacer este programa con estas personas, que a mí también me pasa, ¿ya? No siento miedo. Al inicio, recordaba yo, claro, ahora que te escuchaba, yo también decía, si digo algo inadecuado, o si no soy tan interesante, o si me bloqueo, si digo una palabrota. Claro, pero efectivamente aprendí a vincularme y a sentir mayor confianza, como que mis expectativas también fueron cambiando. Entonces hoy día ya no siento miedo, bueno, no sé si antes sí, quizás utilicemos la palabra miedo, porque en otros programas hemos hablado de las ansiedades que finalmente son miedo. Pero claro, finalmente esta emoción que es natural, hoy día en este espacio a nosotras no nos limita, no nos paraliza. Pero, ¿cuántos de nosotros tienen la posibilidad de decir lo mismo en las distintas áreas en las que se desenvuelven? Trabajo, compañeros de trabajo, grupos a nivel de familia, de amistad, incluso del barrio, o incluso en el tiempo libre cuando uno está solo. Yo estoy sola este fin de semana y debería, ¿cierto? O podría aprovechar para... siempre pensando en producir, y ahí de nuevo nos quedamos paralizados. Entonces, claro, si bien han habido hartos cambios, igual se han ido también transformando los temores. Quizá hoy día sentimos mayor libertad para expresarnos y ser quienes queremos ser, pero ahí todavía hemos ido desarrollando mayores habilidades para desarrollar otros temores. No sé qué te parece. Nombraste ahí algo importantísimo que son
nosotros nos llenamos de expectativas. Es una expectativa que si me quedo sola el fin de semana, voy a poner, por ejemplo, la casa en orden. Es una expectativa, ese es un sueño que uno tiene. ¿Ya? Siempre Voy hay a una distracción que arreglarla, llega por voy ahí. a... ¿Ya? Es una expectativa que a fin de año voy a llegar con un ahorro que me comprometí en el mes de enero de 10 millones de pesos y fui capaz de ahorrar mensualmente, por ejemplo. Es una expectativa que en la relación de pareja, en la relación con los hijos, en la relación con mamá, papá, durante 30 días no vamos a tener ningún cambio de opinión, ninguna diferencia. Es lo que yo deseo desde una norma que alguien me enseñó que eso era lo bueno. Alguien me enseñó, por algún lado oí, que 10 millones en la cuenta de ahorro eran geniales. Alguien me enseñó por ahí que discutir era malo. Alguien me enseñó por ahí que el orden y lo inmaculado que debe estar un hogar es lo que habla de lo inmaculado que está tu alma, por decirlo así. Alguien me enseñó, alguien me dijo, y eso hizo que yo tuviera creencia, vean los programas anteriores de las creencias, ¿ya? Para que yo esté cumpliendo. Pero muchas veces eso que creé, lo creé para cumplir. Y mi expectativa la tengo para cumplir, pero no existe desde lo que yo realmente siento. Desde lo que yo realmente siento que es un orden, desde lo que yo realmente siento lo que es una conversación, lo que es un cambio de opiniones, desde realmente lo que me significa a mí tener de repente confrontaciones e inseguridades personales. No me detengo a mirar. Y la invitación de conciencia de hoy es a sentir realmente qué te está pasando, porque si no lo sientes, te llenaste de miedo que ni eran tuyos. Oye, ¿y sabes qué? Quiero dejar algo en claro, porque si bien este programa se llama Miedo o Temor, ¿cierto? Temor a vivir, la mayoría de las personas cree que cuando estamos hablando de este temor a vivir es como algo intenso, algo grande. Entonces uno dice, pero si yo no tengo miedo a vivir. Pero a veces el miedo no siempre se muestra como un pánico, como una ansiedad que es evidente de reconocer. A veces aparece como una duda, como una vocecita que te dice, no puedes, no mereces lo que quieres. Otras veces incluso este temor a vivir se puede disfrazar con excusas. No, es que no es un buen momento, es muy arriesgado. Entonces, no siempre este miedo a vivir es como que uno se queda paralizada y no puede actuar. No, son estas sutilezas que lo que hacen es limitar nuestra acción, ya sea que sea una decisión que creemos que es correcta y nos va a dar beneficio o algo que nos va a generar no tantos beneficios y quizás después lo evaluaremos como error, pero es importante que reconozcamos que todos tenemos miedo a vivir con estas pequeñas como vocecitas, creencias, ideas que van apareciendo. La Vale se quedó ahí. No, estoy aquí. ¿Dónde estás? No, sí estás. Es que estoy con el computador y aunque parezca medio extraño a estas alturas, se me pierde la imagen. A paso a llevar algo y desapareciste, Angélica. Te escucho. Entonces, por eso es que entro más de una vez, me veo hasta repetida, me clono yo misma. Oye, pero lo que estabas diciendo, no hay tema, no es solamente el tema de lo que me va a producir y me va a bloquear, sino que además de eso, cuando sentimos todo esto, nos ponemos tan creativos que hacemos contratos y contratos que a veces que pasan a las otras vidas. Producimos demandas y la ley de atracción funciona con lo que yo creo. Entonces, por ejemplo, genero a veces tratando de salir del miedo que está mal enfocado, porque el miedo lo tengo que ir a comprar. El miedo no nace en mí. El miedo nace ante una situación que en mí no está en control. Yo no le tengo miedo a mi alma, por ejemplo. No le tengo miedo al espíritu. No le tengo miedo al corazón. Sí, le tengo miedo a lo que en el externo me presione el corazón, me duele y me infarte. Sí tengo miedo que venga alguien acá y le dispare a mi alma, si es que fuera alcanzable desde un disparo, pero si no, igual podría ser un balazo cósmico, un balazo de estrella, y me pongo a pensar. El tema cuando me pongo a pensar, genero creencias. Y la Rosy nos dice, tenemos que mentalizarnos que sí podemos, porque la mente es muy poderosa. Sí,
el mundo y todo lo que nosotros conocemos, toda esta Matrix es creada por una mente. ¿Y qué es una mente? Una suma de programas que ejecutan órdenes satisfechas desde los mismos programas. Y el cual el programa lo único que no hace es apagarse. Sí, y esa mente humana lo que está condicionada es a evitar el riesgo y siempre prefiere lo conocido, incluso cuando no nos hace felices. De ahí viene el dicho, perro conocido que perro por conocer. Yo lo digo así, pero creo que no es así. Más vale perro conocido. No, nada que ver, tú dicho. No, diablo, es diablo conocido que Diablo conocido. Eso, más de diablo conocido que diablo por conocer. Es que Sí, yo en mi pero habla de contexto de lealtad, niña, Angélica. en mi contexto de niña no se hablaba del diablo, se hablaba de los perros bravos. Entonces, más vale perro conocido que perro por conocer. Pero claro, es increíble ahí, como decía el mensaje de Rosy, esta mente que es poderosa. Y cómo desde este miedo a evitar situaciones que creamos, porque lamentablemente, si bien es muy poderosa nuestra mente, como decía y tú, Vale, está programada como para ver principalmente lo negativo, no todas las oportunidades y las posibilidades que existen en este vivir. Entonces, claro, ahí es donde nos vamos quedando pegados en situaciones que nos mantienen en este temor, como, claro, y ahí vamos como confirmando estas creencias. Sí, es mejor quedarme en estas situaciones, aunque lo pase mal, porque me da miedo a que me pueda ir peor, porque esa es la idea que nos viene. Esta incertidumbre nos hace mirar solo como la alternativa que no nos gusta, pero no decimos, ¿y si resulta? Yo esa pregunta la repetía mucho a una persona que yo seguía en redes sociales y me quedó tan grabado que cada vez que enfrentara una situación o pensara en algo nuevo, en vez de decir, no, es que no va a resultar o mejor no, me preguntara, ¿y si resulta? Y eso cambiaba claramente mi disposición y me animaba a atreverme también a hacer eso incierto. Hay un concepto cuando nosotros estamos pensando y si resulta que lo trabajaba mucho la filosofía de Silo en los 70, ya en 60, 70, y era la capacidad de los intentos. La transformación, estamos hablando hace 50, 60 años atrás. ¿Ya? 80. 60. Ah, 60, sí. 60. Por favor, ¿ya? Tema sensible, no. En los 60, entonces, se confiaba y bastaba en aquella época intentar. Con eso bastaba. Si yo tenía la intención de ser bueno, me resultara o no me resultara, bajo esta filosofía, había puesto ya mi amorcito y mi energía en ello. Y pasamos intentando tener un mundo diferente 40, 50 años. Hasta que cambia esta sensación, que es una sensación de humanidad, y no me basta los intentos. Entonces me pongo a actuar desde el deseo. Y viene toda la teoría de los deseos que empieza como en los 90. Cómo desear, dónde desear, y ahí aparece la ley de atracción, cosa de desear coherente. Y va cambiando el sistema, va evolucionando todo, y llegamos a hoy en que se nos dice, se nos pide, olvídate de intentar, no es suficiente. Olvídate de desear, no sirve. Ahora, con lo que ya recibiste, con lo que ya aprendiste, con lo que ya entendiste, acciónalo. ¿Sabes qué? Yo quería comentar algo que hace un tiempo me quedó, esto de intentar. La gente se queda con intentar. Voy a intentar hacer ejercicio. Intentar es una idea, no es la acción. Entonces ahí está, me acuerdo que como que esto de hacer la diferencia que intentar, no, yo no quiero intentarlo, lo voy a hacer. Ahora, que resulte o no es otra cosa. Entonces yo estaba trabajando con una muy querida amiga en un proyecto y ella me tenía que pagar un dinero que me correspondía. Entonces se había retrasado, bueno, en fin, entonces yo le digo, amiga, todavía no he recibido
tu mensaje del pago. Y me dice, uy, si es que tengo tanto trabajo, voy a intentar hacerlo más rato. No lo intentes, hácelo, le dije. Y para mí eso fue tan claro, entonces me dijo, ya lo voy a hacer. Y lo hizo de inmediato porque la palabra intentar creo que nos genera una pseudo idea que vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuántas veces no hemos intentado bajar de peso, ordenar la casa y nos quedamos en eso, pues en un intento que solamente intentar no pelear? Claro, voy a intentar no decir nada, voy a intentar. Eso sale en Star Wars, Angélica, po. Ay, no sé, ya. Las palabras del maestro Yoda, cuando le dice a los estudiantes, no lo intentes, hazlo. Ah, mira. Wow, ¿viste? No Sí. intentos en tu Hollywood vida. va Hasta 50 de ahí años después se adelante. reforzó esa idea. Pero Sí, créeme que seguramente. lo encontré tan efectivo porque mi amiga a los 5 minutos ¡puf!, me hizo de inmediato la transferencia porque ella iba a ver si iba a intentar hacerlo después. Oye, ¿y Entonces, podemos tomar ese ejemplo de tu amiga? Con todo que no el eres tú por si permiso. acaso. ¿Ah? No eres tú. No, yo sé que no. No, ni siquiera lo sentí así. Pero vamos a decirle a esta amiga, le vamos a poner un nombre, espero no acertar con el nombre, pues sé que se llama Jimena, por ejemplo. No, no. Ya, porque nunca te he escuchado de ninguna Jimena, pues le puse Jimena. Perfecto. Perfecto, ya. Entonces, ¿por qué la Jimena no puede hacer eso en ese momento? Hacerte la transferencia, que cuando tú la orientas y la centras, lo podía hacer al tiro. Es decir, no tenía para qué intentarlo, sino que tenía que resolver en un momento. Y vamos a imaginar causa. Una, me pueden cobrar otra cosa y necesito esa plata. 2, Angélica va a tomar sobre mí poder y me va a estar ordenando cosas siempre. Entonces lo hago cuando yo quiero. 3, no sé si me corresponda. Aunque uno sabe que le corresponde, pero a veces no sé si me corresponde hacerlo ahora. No sé si será el momento porque no tengo el control de mi vida. 4, si lo hago ahora, me desordeno mentalmente y no termino lo que estoy haciendo. Y todo eso, en el fondo, es miedo a perder el control. Miguel, si apareciste, algo traes. Yo solo sé que ella en Sí. su mente tiene problemas para organizar y priorizar las tareas. Entonces entiendo que fue un problema solo de planificación. La entiendo Bien, te la perfectamente. devuelvo igual, porque uno se desordena, ya que yo tengo temas de planificación mental, por temor también. Entonces tengo que estar atenta a tantas cosas para tener el control que a veces uno se traba y no ejecuta. Sí, es No, que los no, de la atención somos así. yo me aparecí porque vi la hora. Ah, ¡Oh, wow! ¿viste? Pero ahora no te Guau. tuvimos miedo que lo fuera a cortar. Bueno, Oh, nos guau. vamos a ir a Ya, comerciales. Ok. Volvemos en 2 minutos y va a estar con nosotros Felipe Vial. Nos vemos, no se vayan. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño, nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569 36 54 74 65 o al más 569 75 34 03 50 y podrás ser parte de la familia
Aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante. Nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 9 89 20 88 95. Te esperamos. Recuerda que puedes seguirnos en ruta77.net, también en nuestra querida fanpage de Radio Ruta 77, y puedes seguir toda la música 24/7 en esa querida radio que Angélica se sabe de memoria el link. Así que ahora vamos a presentar... RadioRuta.net, no, Ruta77.net. Entonces ahora vamos... Angélica. Le doy la palabra a Angélica y a Valentina, que tienen un gran invitado en este bloque. Hola, hola, bienvenido Felipe, abracitos, abracitos, que te fuiste tan lejos, ya llevas un año viviendo en el sur, ¿no? Oye, estoy escuchando los comerciales todavía, ¿sí? No, No. ya salieron. No, estamos al aire. ¿Cómo ¿Estarías a lo mejor conectado en el fanpage? Eso, saca la transmisión ¿Qué hago? de la radio. La fanpage, quizás estabas conectado mirando desde Facebook. Seguramente. No sé por Bueno, qué pero estoy ya aquí. salió, ¿ah? Te estamos viendo ¿Sí? y escuchando todo. Incluso les corté el feed del Sara Radio a ustedes, así que no deberían estar escuchando nada. Escucho un súper ruido. Y si vuelves Pero- a entrar, No, Felipe, no. Eso, si quieres vuelve a entrar mientras ahí la Vale que tenía ahí tu Ya. presentación. Vuelvo a entrar. bueno, va a volver a entrar ahí Felipe. Bueno, les cuento que Felipe está en... ¿Dónde está Angélica? Pucón, ¿no es cierto? Pero por allá se fue este cabro. Sí. Se fue hace como 1 año o 2 años. Bueno, yo vivo en el no tiempo, entonces tampoco sé calcular ahí las fechas. Felipe es un gran terapeuta que tiene mucha experiencia en todo lo que es el trabajo del campo de la salud y bienestar, pero con una mirada más budista porque tuvo, digamos, el contrato de pasar por esas áreas en la vida, pasar por la introspección, pasar por el equilibrio de la salud. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí Bueno, sí. te estaba contando algo un poquito tuyo. ¿Hace cuánto que te fuiste a Pucón? Estoy aquí en la zona lacustre Pucón desde el 1 de octubre. Cumplí 1 año hace poquito. ¡Ay, qué emocionante! Sí, cumplí 1 año hace Bueno. poquito. Di el salto pasando por encima del miedo, que significaba todo el cambio y dejarlo todo. A propósito del invitado que tenemos hoy, ¿verdad? Oye, qué gusto verla. Les mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Maravilloso. Un besito Aquí- muy emocionante volver a este espacio que fue también mi casa radial inicial. Yo ahora estoy aquí emitiendo en otra radio, en Pucón Radio, el 101.1 de Pucón, un programa también radial que se llama Mercurio Directo, en donde estamos enfocando en esta primera temporada. Hemos estado con todos los candidatos a alcalde, no es que estamos con las elecciones, ya estamos ya on fire con las elecciones, y los hemos estado enfrentando a todos los candidatos. De los 8 hemos entrevistado a 6 y los hemos estado mirando desde la mirada de la astrología, del tarot y la psicología coach. Ha sido un proyecto bien bonito y nos ha permitido conocer a todos los candidatos y a todos los que están aspirando al poder, ¿verdad? Desde un lugar más íntimo y personal, no solamente desde la política. Hay algunos que
se les hizo un poquito y no fueron. Es que qué miedo para ellos, quedar totalmente vulnerables. Desnudos. Sí, no quise decir desnudos, pero bueno, a eso me refería, como... Sí, aunque a algunos les dijimos que ellos tenían problemas con el tema del tarot y la astrología por asuntos de religión, ideología y eso, y les dijimos que no íbamos a hablar de tarot ni de astrología y todo, pero aún así no se atrevieron. Pero bueno, está todo Oye, bien, ¿no? y una pregunta, ya que has tenido esta posibilidad, porque la mayoría de los candidatos hoy en día ya no son tan mayores, sino que gente como nosotros, nos metimos ahí en el área de las jóvenes. ¿Cómo es la actitud cuando los invitáis? ¿Ya? ¿Es, qué rico, voy? O, claro, sí, voy. ¿Cuál de los dos? Bueno, ha sido bien bonito el proceso de cómo llegan al programa y cómo se van, porque en general llegan súper nerviosos y como, claro, a lo desconocido, ¿verdad? Con el miedo súper activado, obvio. Con esta alerta y con este aviso de peligro y de pérdida de control de alguna manera, pero se van súper contentos, se van relajaditos, se van diciendo que han estado muy a gusto y se sienten... no hay ninguno que se haya sentido como pasado a llevar o no contento con la experiencia. Así que ha sido una buena cosa. Pero llegan bastante tensos, pero se van contentos. Oye, Felipe, y pensando en este tema que estamos hablando hoy día, el temor a vivir, ¿cómo te resuena a ti? ¿Qué te evoca este tema? Bueno, es un tema muy que nos atañe a todos, que cada uno ha pasado por esa sensación, por esa emoción natural de sentir miedo ante situaciones de pérdida de control, como decía, situaciones que son aparente riesgo, ¿vale? Aparente peligro. Aparece este mecanismo de defensa, como Pepito Grillo que te dice aquí, cuidado, 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 ¿no? Miedo es muy básico, es una sensación y una emoción que aparece desde un lugar muy profundo de nuestro cerebro, es casi reptiliano, muy básico, muy básico, es bien inevitable que aparezca y además al mismo tiempo siento que es muy bueno que aparezca. ¿Por qué? Porque nos permite acercarnos a la situación aquella que nos da miedo. Pueden ser muchas situaciones, ¿verdad? Situaciones, personas, pasos que vamos a dar que nos permite acercarnos, como decía, de una manera sigilosa, de una manera con autocuidado. Creo que una de las principales razones, y ustedes lo dijeron hace un ratito porque estaba escuchando el programa, de que aparezca esta sensación de miedo es tener, o más bien, no estar claro de la situación vital de que lo único permanente en nuestra vida es la impermanencia y la pérdida de control. Para empezar, partiendo por ahí, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar este miedo? Primero que nada, la imaginación siempre es mayor a lo que va a pasar, ¿verdad? Convengamos que es así. Cuando tenemos miedo de algo, el miedo se agranda y es la catástrofe. Y en verdad, después cuando damos el paso y avanzamos a traspasar ese miedo, no fue tanto catástrofe. Entonces, lo primero que... y yo lo he ido estudiando desde la inteligencia emocional de Goleman, primero que nada es enfrentar ese miedo, ¿no? ¿Cómo enfrentar este miedo? Efectivamente es identificar cuál es la causa y la reflexión del por qué aparece este miedo y para qué. Yo aquí voy a meter una cuñita para decir que ahí donde está ese miedo
está también nuestro mayor potencial. Mira, qué bonito. ¿Mm? Qué bonito. También lo Qué he ido lindo verlo de esa descubriendo. manera, Felipe. ¿Cómo? Qué lindo verlo de esa manera. Y bueno, yo que ya te cuento que nos conocemos hace 8 años. Uy, no lo digas. Te conocí cuando eras un chiquillo, un niño chico, ¿ya? Sí, aún. Y es la forma, porque también estábamos hablando en el bloque anterior de que hoy se nos pide accionar y ser congruente. Yo que te conozco, es la forma en que tú has ido resolviendo diferentes situaciones y diferentes saltos de vida, que de repente había una planificación y salió por otro camino y uno dice, pero si yo iba para allá, ¿qué estoy haciendo acá? Estas cosas como sorpresivas que pasan. Pero Bueno, desde ahí, tomándolo con esa predisposición, y por eso fue que fuiste elegido democráticamente en venir a hablar de este tema. ¿Ya? muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Y claro, es que cuando aparecen los miedos, lo interesante es saber que ese miedo va a aparecer. Si negamos ese miedo se va a agrandar, ¿verdad? Si sentimos vergüenza de sentir ese miedo, no estamos aceptando. Y el primer paso para aceptar porque el miedo aparece cuando vamos a dar un paso hacia algo que vamos a hacer nuevo o alguna situación en la cual nuestra mente nos juega la mala pasada. Vuelvo ahí, esa imaginación, ese auto boicot, ¿verdad? Entonces, primero que nada, paso 1 es afrontar proactivamente ese miedo, mirando y conectando con todas las aristas que lo provocan, sabiendo, y eso es importante y que creo que lo voy a decir varias veces, sabiendo que detrás de ese miedo está nuestro potencial. ¿Mm? Y esa es un gran punto y una gran esperanza para poder motivarnos a ir allá a por ese miedo. O sea, si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿verdad? Ay, que me gusta Pero, esa frase. pero después de afrontarlo de una manera mirándolo desde distintas aristas que provocan ese miedo, hay herramientas que van a ayudar a poder bajar esa ansiedad, a poder bajar ese miedo. Por ejemplo, la herramienta que tenemos todos incorporada en nuestro ser y que nos permite estar vivos es la respiración, ¿verdad? Es la respiración, es la relajación, es entrar en una frecuencia de calma. ¿Por qué? Porque de esa manera esa emoción, llamémosla miedo, pero también llamémosla también llamémosla un autocuidado, porque el miedo yo no diría que es una emoción negativa, sino que al contrario es una emoción que nos permite acceder a nuevos escalones en nuestra evolución desde un lugar de cuidarnos, de tener amorcito por nosotros, sabiéndonos en esa vulnerabilidad, pero también sabiéndonos capaces, o sea, el hecho de poder superar esta emoción que aparentemente es negativa y aparentemente nos puede frenar, porque esa es otra, el miedo cuando nos transforma en piedras y nos inmoviliza, es un miedo que no es funcional. Entonces, aquí estamos hablando ya de un área mucho más que va a tener que ver con motivos mucho más profundos, ¿verdad? En nuestra evolución. Luego, otro paso, y que es un paso muy importante, y ahí entramos nosotros como terapeutas, es buscar un apoyo, buscar con quién comunicar ese miedo, buscar con quién hablar de ese miedo, elaborar ese miedo. O sea, eso puede ser de mucha ayuda para nosotros, sin duda, sin duda. Y el terapeuta, cómo actúa ahí es acogiendo ese miedo, sabiendo que detrás de ese miedo está el potencial, ¿verdad? Está el potencial de cambio, porque la vida es cambio, también se dijo en el programa.
Lo dijo Angélica, creo, ¿no? Y yo te tengo una consulta, ¿ya? Dígame. Para enriquecer lo que tú estás diciendo. Tú trabajas mucho con el cuerpo, trabajas mucho con reflexología y con un masaje holístico que es maravilloso. ¿Cómo ayuda el cuerpo a salir del miedo? ¿Cómo ayuda el cuerpo a salir del miedo? Lindo. Bueno, nuestro cuerpo es el principal barómetro de esta emoción que aparece. Identificar en dónde está esa emoción y movilizarla desde el movimiento corporal, desde la conciencia corporal. Actúa ese miedo, vive ese miedo. Antes de que ese miedo te paralice, antes de que ese miedo se transforme en un freno para el avance, exprésalo, muévelo. Desde el cuerpo, el movimiento corporal va a ser la herramienta, según lo que yo he visto y según lo que también he experimentado, va a ser la herramienta. ¿Por qué? Porque ese movimiento lleva ese miedo a la acción. Por ejemplo, hoy día en la mañana, en mi clase de yoga, yo tuve que hacer inversiones de cabeza, que es una postura de yoga que, o sea, toda mi vida ha sido muy, muy, muy de miedo, ¿no? ¿Y qué es lo que hice? Vamos, ayúdenme a hacerlo, ¿no? Ayúdenme a entrar ahí, a experimentarlo. Y de verdad me di cuenta de que al final, claro, me dio un poquito de miedo al principio, un poquito de este yuyu, ¿verdad? Pero ya después, estando ahí, dije, quiero más. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí yo me di cuenta de que detrás de ese miedo está ese potencial, que está esperando a ser descubierto, que está esperando a ser desplegado. ¿Qué es lo que yo hice en esa acción de hacer esta inversión? Cambié la percepción del miedo de ser algo negativo, ¿verdad?, a un reto, a un desafío, ¿vale? Ya no es una amenaza, ya es un logro a alcanzar. Entonces, esa perspectiva, ¡guau!, te da vuelta. Sí, pues y ahí pensaba que cuando uno ve estas caricaturas, cuando la gente tiene miedo, claro, una reacción es como quedarse congelado, inmóvil, donde uno se rigidiza. No quiero, no puedo, no quiero. Pero también, claro, y también está esta otra reacción de huir, de moverte. Entonces, claro, también puede tener esta energía de movilidad, de, como decías tú, de un desafío que te impulsa. Entonces, claro, ahí entendiendo que nosotros como humanos quizá tenemos cierta tendencia a que cuando tenemos temor frente a una situación, claro, uno tiende más a quedarse paralizado o a huir o a reaccionar, así como confrontar. A evitar, claro. Entonces, claro, frente a eso, también tiene que ver lo que decías tú, cómo nosotros resignificamos eso que quizá a mí me paraliza, ¿ya? De hecho, mire lo que me acordaba, cuando desde yo niña me preguntaban algo así como de la nada, yo empezaba, entonces después quedó como broma en el contexto de familia, es como, no estresen a la Angélica porque me bloqueaba, así como que me costaba organizar la información y dar respuesta. Entonces, claro, finalmente yo fui construyendo esta idea de que a mí las situaciones nuevas me generaban esta movilidad o inmovilidad. Y he tenido que hacer un gran ejercicio de no quedarme en esa inmovilidad y accionar. Felipe, parece que quedó congelada tu imagen. Cuéntanos si estás por ahí, se escucha, no se escucha, porque ahí sí, ahí te vemos nuevamente moverte. Volvió este chiquillo. Sí, date y mora acá la señalé. Estamos hablando de cosas muy interesantes. Le dio miedo al internet. ¿Ah? Al internet le dio miedo.
Entonces se miedo, sí, pues si destapamos más conciencia, ¿cómo le diga a la Matrix? No le va a dar susto. Sí. Ya no se va a bloquear y empieza, Importante. así llega la señal. Sí, no hay casualidades. Es importante que antes de entrar en esta evitación o en este no puedo a priori, es interesante hacer ese proceso de aceptar el miedo y de mirar ese miedo como un desafío y como un posible encuentro con un mayor potencial interno. Creo que ese concepto, si lo tomamos, si lo abrazamos, cambia totalmente la perspectiva, ¿verdad? También otra herramienta que es bien interesante y que tiene que ver con lo que está conversando Vale hace un ratito acerca de la ley de atracción, o de nuestro pensar, de cómo nuestro vivir a priori algo que todavía no es, ¿verdad? Y en este sentido estoy hablando de la visualización positiva de esa situación que nos da miedo, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer con algo que viene para adelante o con algo que ya nos pasó también. O sea, cómo corregir situaciones pasadas con visualizaciones, llenándolas de la emoción o la energía que podríamos haber querido que fuera idealmente, en el caso de que esa situación pasada haya sido, entre comillas, negativa, porque toda situación ocurre de una manera perfecta y de una manera acorde con nuestros niveles de conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con esta visualización? Que nos va a anteponer y va a fortalecer de alguna manera esta confianza y esta autoestima de que sí puedo ir a por esa acción, a por esa situación, de una manera ya, entre comillas, vivida. ¿Mm? Entonces, esa visualización va a transformar, va a ser otra forma de transmutar esa emoción negativa, entre comillas. En resumen, el hecho de enfrentarnos de una manera saludable a los miedos tiene que ver con el contacto interno, con lo que nos está pasando, con la aceptación, que es muy importante. Aceptar que tenemos esa emoción ahí es el primer paso. ¿Por qué? Porque lo que niegas te somete, ¿verdad? Y lo que niegas, además, se agranda. Cuando tú pones un dique en el agua va subiendo, y al final se va a rebalsar. Esa es la imagen. Lo que hay que hacer es abrazar ese miedo, pero abrazar ese miedo como si fuéramos nosotros mismos, con amorcito, ¿verdad? Ese miedo, ¿qué me viene a decir ese miedo? ¿Qué me viene a contar ese miedo? ¿Por qué está apareciendo ese miedo? Y vuelvo a repetir, si hay miedo, hay que hacerlo con miedo, y hay que enfrentarse a ese miedo, y hay que darle vuelta a ese miedo. El miedo es el potencial oculto. Detrás de ese miedo está el potencial oculto. Buenísimo. Voy a poner un ejemplo. Dígame. No, te decir que me encantó lo que niegas te somete. Sí, po. Qué gráfico. Yo que me hice una imagen al tiro fue como, qué gráfico. Efectivamente, por lo que uno niega, sí. nos hacemos esclavos. Sí. Y voy a poner un ejemplo bien práctico. Ya no sé cuánto nos queda de tiempo, pero yo ahora, por ejemplo, tengo un viaje a Portas, que voy a ir a ver a mi mamá, que está viviendo en España y no la veo hace mucho tiempo. Yo hace 10 años que no cruzo el charco, después de haber sido súper potoloco, ya he viajado para allá para acá de mucho tiempo, ¿no? Ya llevo 10 años acá en Chile, ¿verdad? Y voy ahora a ver a mi mamá allá a España y tengo un montón de cosas en la cabeza, así como esta imaginación que se escapa, ¿verdad?
Y estoy haciendo justamente todas estas acciones que he estado comentando ahora, de plantearme frente a esta situación, ¿qué es lo que hay? Y se me viene ahora un concepto que creo que es muy importante, ¿qué es lo que hay realmente detrás de ese miedo también? Es la no aceptación de quienes somos, Mm. en su totalidad, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que tener miedo de ser quienes somos? Si somos naturales, si estamos actuando espontáneamente, sin tener que estar maquinando ni planeando nada, sí que ese es el punto. La impermanencia es lo único permanente, ¿verdad? No podemos agarrar, no podemos empujar el río ni contenerlo, porque al final se nos va a salir. Entonces, seamos quienes somos, aceptémonos con todas las emociones que aparecen y sepamos de que todo lo que aparece tiene un valor de sanación y de evolución para nosotros. Aquí no existen los enemigos, aquí no existen los castigos ni los premios, aquí existen las consecuencias, amores. ¿No? Claro, Textual. claro, sí, otra bombita, ¿no? Oye, sí, la verdad es que como este tema no, si lo vamos a conversar desde esta naturalidad, desde la cotidianidad, nos damos cuenta que todos estamos transitando constantemente con estos temores. Y claro, algunos han desarrollado mayor habilidad para cambiar el foco y utilizarlo, ¿cierto? Como movimiento, entender que ahí, como dijiste tú, está este potencial, pero eso también es una habilidad que se va desarrollando. No es algo que, no, es que yo tiendo a paralizarme y quede ahí para la vida, sino que, claro, es como importante también ver en estos espacios más cotidianos, entendiendo que, por lo tanto, todos tenemos la capacidad de transformar ese miedo, ¿cierto? Y de disfrutar descubrir el potencial que tenemos. Me estoy dando cuenta que estamos como en la hora. Se nos fue de nuevo demasiado rápido. Tenemos el miedo al tiempo. Tiempo que no se detiene. Palabras de cierre que quieras compartir justamente. Sí, mira, palabras de cierre. Aparezca la emoción que aparezca en nuestro caminar, en nuestra evolución, que son muchas las emociones que nos aparecen en el camino, que algunas son positivas, otras negativas. Vuelvo a ese concepto de que todo aquello que nos aparece por una razón de evolución. El universo siempre confabula a nuestro favor, en ese sentido yo soy súper pronoico ahí, pero a concho. Y voy a irme a una cosa gráfica, a una herramienta que amo, que es el tarot. Vamos a la carta del loco, al arcano 0, al potencial infinito, a empezar y plantarnos frente a la vida desde un alma pura, inocente, con todas las ganas de hacer. Ustedes, si van a la carta del loco, algún día la podrían mostrar ahí en el programa también. Es un joven que va con su morral, con todo lo que necesita. Nosotros siempre tenemos todas nuestras herramientas. Todo está en nuestro interior, ¿verdad? Hay un perrito que está al lado del loco que lo va cuidando, está el sol que lo va iluminando, esa energía divina, ese contacto con lo divino. Y el loco va saltando al vacío, sin miedo, sin preocuparse. Entremos en la vida con esa actitud de alma pura, de inocencia y de juego. Tomémonos la vida como un juego. Buenísimo. Oye, Felipe, muchas gracias por volver a este viaje infinito, quizá desde otro lugar, pero sabiendo que compartimos temas que nos vinculan a todos. Así que por mi parte, súper agradecida. Haber compartido espacio en esta nave, con esta tripulación. Oye, gracias, Felipe. Excelente viajes, cariños a tu mamá, cariño a esas tierras que vas a visitar, a esos cruces de agua, te va a ir espectacular, pero siendo el loco. Toma sangría. Que siempre hay sido, además. Besos, besos.
No se Sí, ya, vayan, que nos se vemos en despiden, 2 señora minutos. posible. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias, gracias. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño, nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569 36 54 74 65 o al más 569 75 34 03 50. Y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante. Nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 9 89 20 88 95. Te esperamos. Puedes seguir, por supuesto, en nuestra fanpage de Ruta 77, Radio Ruta 77, y también en nuestra página web, ruta77.net. Ahí 24/7. No sé, sí, Angélica, no le tenga miedo a aprenderse la página. Ahí va a ver su potencial, ya que es lo que decía Felipe. Así que ahí vamos a dar sus datos también. Los vamos a mostrar. Ruta77.net. Sí, Muy bien, muy bien. Lo vamos a tener que poner en un post y en algo, porque cuando hemos estado haciendo también la grabación empezamos, y no estás, cuando nosotros grabamos los programas no siempre está Miguel, entonces empezamos ruta ¿cuánto? Oye, ahí están los datos del invitado por si acaso, para que la gente lo anote, que los dio. Gracias ahí Miguel, y bueno, fue entretenido tener de nuevo a Felipe, ¿ya? Y qué bonito sí. que planteó. ¿Lo conocías? ¿Tú lo alcanzaste a conocer? No alcancé a conocer la radio hoy. Oye, ya. Pero en serio, cuando ustedes graban, ¿no se acuerdan de la página? Es que yo me confundo, porque te echamos de menos, claro, esos segundos. Yo digo, ¿será Radio Ruta o es Ruta 70? Y ahí como que es información que no logro retener. Ruta77.net. Yo le agrego el Radio Ruta 77. Yo también, a veces SGC siempre está acá, no se preocupen, no lo voy a borrar nunca, siempre estaré escrito ahí. Cuando haya problemas, yo solamente muestro. Bueno, pero igual, yo creo que ya, bueno, los que nos conocen ya saben que
dónde nos encuentran, dónde estamos y que los programas se repiten a las 22 horas y en Radio Ruta 77 en distintos momentos. Sí. Y siempre están en la página de Facebook de Ruta 77. Van a encontrar nuestros programas y otros programas, pero fabulosos, en los cuales también participa Miguel. Bueno, oye, sí. Y abordando aquí los miedos a vivir, y nuestro propósito era dejar en claro que estos miedos o este temor a vivir se presentan en situaciones pequeñas, con un nivel de intensidad que a veces es imperceptible porque aparece como una excusa, como a lo mejor una vocecita que nos dice mejor después lo hacemos. Entonces, entender que este temor a vivir lo único que nos trae es la limitación a ver oportunidades, como decía Felipe, a descubrir el potencial. Y desde, me encantó esa frase, me encantó, de hecho la anoté porque como yo trabajo con una comunidad en Instagram que tiende a estar pegada en el miedo, que son madres que han vivido un proceso de separación, entonces, claro, me calza perfecto con cómo ir resignificando estas emociones. Y justamente queríamos terminar este programa, este temor a vivir, hablando, desarrollando, pensando, reflexionando, cómo podemos ir eliminando esos temores. Felipe ya nos dio varias pistas, varias sugerencias, y entender que cuando pensamos en eliminar o tachar un miedo, no es sinónimo de dejar de preocuparnos, ¿ya? No es sinónimo de ignorar ese temor. Entonces, claro, a veces las personas dicen, no, es que si dejo de tener miedo, ¿qué podría ocurrir? Podrían ocurrir muchas cosas, incluso muy buenas. Entonces, comenzar a hablar de cómo el miedo es una emoción natural que, ¿cierto?, nos protege, lo hemos conversado a lo largo de este mes de octubre. También, cuando queda o se intensifica, se cronifica, termina siendo un obstáculo. Y como decía Felipe, nuestra mente tiene la capacidad de amplificar y llevarnos a escenarios totalmente irracionales. Entonces, ¿cómo logramos de nuevo volver a enfocarnos, volver a reconocer lo pequeño y el poder que nosotros le damos a esto tan pequeño? Por eso están estas preguntas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y si resulta, y ahí ya es como, mira, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y esa pregunta es clave porque, como decía Felipe, tenemos tantas situaciones, pero cuando las tenemos que verbalizar, o sea, materializar, concretar, traer a la realidad, sacarla de la fantasía, que es tremendamente amplia, y llevarla a nuestra realidad, nos damos cuenta que eso que creíamos peor no es tal. No va a ocurrir. Entonces nos permite también ir poniendo la justa proporción a esas situaciones, a esos lugares, a esas personas, las circunstancias, los momentos, etc. Eso de ponerle ropa al miedo, ya, darle forma, buscarlo en el cuerpo, que es lo que decía Felipe. Nosotros fuimos a buscar el medio afuera, nosotros fuimos de compras continuamente y encuentro situaciones que me dan miedo. Me dan miedo el caballero en la esquina, me da miedo el bocinazo, me da miedo el perro que no conozco o el diablo que no conozco, como que era Angélica ahí, pero siempre me verá lo que me da miedo, ¿ya? Llego a la casa y encuentro el miedo a quién sabe qué problema hay ahora. ¿Qué condoro se mandaron los chicos? El miedo a no poder dormir bien cuando llega la noche, el miedo a tener dolores durante el día. Entonces hay un montón de cosas que son súper cotidianas que nos enfrentan a este miedo. Y cuando nos enfrentan a este miedo, sentimos de una manera u otra que somos débiles. Y el miedo, en vez de vestirlo y arroparlo, ya que lo fui a buscar afuera, lo armo afuera, me lo visto. Para poder sentirme más débil y le doy todo el poder a este miedo que empieza a crecer a través de la mente loca. ¿Por qué? Porque si tengo miedo a levantarme y tener dolores, voy a recordar y voy a activar todas mis capacidades de defensa para el dolor, exacerbando todos los terminales nerviosos y terminando con más dolor.
Si tengo miedo a quién sabe con qué cuando llegue, problema tengo con mis hijos, chicos, medianos, adolescentes, gigantes. Ya, como dicen por ahí, a más grandes los problemas con los hijos. Estoy pensando y estoy potenciando en todas las debilidades y fortalezas de ellos. Las debilidades en lo que ellos pueden caer y las fortalezas en los que ellos pueden superar. Pero estoy atrayendo igual el conflicto. Y estoy creando un conflicto y una energía de conflicto, acordándome que a lo mejor le va mal en las notas, acordándome que no tiene buena relación con los compañeros, acordándome que siempre es agredido, acordándome que él agrede, pero le estoy poniendo magia creativa desde el pensamiento a esa situación. Entonces, ante esto que estoy creando en la mente es un juego. Siéntete más chiquito, porque estás creando en grande. El tema es que, claro, estoy creando en grande, pero estoy creando en grande algo nefasto que me afecta a mí y me afecta a los que yo vinculo en ese miedo. A nivel de energía. Y creo que ahí tenemos que agregar otro desafío, porque cuando uno ya lo trasciende, ya tú dices, ok, le puse ropa, sé que es chiquitito, y uno dice, bien, he logrado, como decía Felipe, abrazar mi miedo, no sentir temor de él, pero él ya no guía mi vida. ¿Qué es lo que ocurre? El miedo también es contagioso porque el entorno está ahí para recordarte todas esas posibilidades de peligro, y aunque uno diga, no, pero es que yo estoy tranquila, no, pero es que igual tú deberías. Entonces la verdad es que es un tremendo desafío poder ir eliminando esos miedos, porque aun cuando uno haga el ejercicio, estamos constantemente recibiendo bombardeos del externo, de este exterior, de los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, la televisión, las redes sociales, que te invitan, ¿ya?, a volver a conectar con ese temor. Y hay gente que es muy insistente. Estaba pensando como las personas que te llaman por teléfono del banco a ofrecerte un crédito y tú dices, no, gracias, pero es que usted debería, no, gracias, pero es que no ha pensado en, y te dan ideas. Entonces hay gente que también relacionado con el miedo te va a dar ideas de cómo deberías preocuparte. Entonces, me acordé de los seguros en el banco, vaya a hacer cualquier gestión directamente a caja. ¿Se quiere morir antes del año? Le sale barato. Se lleva una oferta, se lleva un seguro. Sí, entonces, claro, frente a quedarnos atrapados con este miedo, dejar que nos gobierne, como decía Felipe, lo que niego me somete. ¿Qué es lo que significa? Esta incapacidad de accionar, de movilizarme a otro lugar, como consecuencia solo trae mi propia insatisfacción, mi propia frustración. Y eso, obviamente, es incompatible con el disfrute. Es incompatible con la capacidad de gozar incluso el proceso, así como el camino. Porque como estamos tan acostumbrados a la meta final y no disfrutamos el camino, el permitirnos disfrutar este nerviosismo no está. Y hace un tiempo vi un video que describía gráficamente y me quedó muy grabado, pero no tan grabado como para recordar exacto lo que decía, pero efectivamente cuando enfrentamos una situación nueva o diferente, ¿ya?, aunque sea a lo mejor no tan nueva, pero es comenzar de nuevo, nuestro cuerpo va a reaccionar. Hay una emoción. Sin embargo, lo que nosotros nos decimos, pucha, es que a lo mejor no me va a resultar, voy a fracasar, a lo mejor me voy a equivocar, a lo mejor no voy a lograr el éxito y eso va a significar muchas cosas negativas para mí. Entonces, claro, finalmente, entender que esta reacción del cuerpo es inevitable. Pero ¿cuál es el mensaje que yo me entrego? ¿Me entrego ese mensaje o me entrego este mensaje? Voy a llegar y la gente me va a mirar y va a estar esperando qué decir, y si resulta todo bien, y si la gente en realidad siento que soy un aporte, o si la gente encuentra bueno lo que yo estoy aportando en ese momento, diciendo, o mi producto, ¿cierto? Si es que tú vendes algo, o mira, me van a conocer y van a encontrar que soy simpática, amable, interesante. Entonces, si esa emoción que tenemos, que es inevitable, no la podemos anular porque el cuerpo es parte, ¿cierto?, de esta expresión natural, pero si yo
me planteo este otro escenario, esa sensación interna la voy a disfrutar en vez de que me va a martirizar, siendo que es la misma sensación. Cuando uno empieza a seleccionar y entre la cantidad de cosas que tenemos en el día, en el cotidiano, seleccionamos lo que me hace bien de lo que hace mal. De lo que me hace mal. Selecciono lo que me es un sacrificio, lo que me es un gran esfuerzo, de lo que me martiriza, de lo que casi me sodomiza, por decirlo así, en extremo. Y separo. Y me quedo con lo peor, ¿ya? Doy la víctima vulnerable en un aspecto, en una situación de vida, en uno de mis roles. Y ahí logro separar. ¿Qué depende de mí para que yo me salga de ahí? Y logro visualizar mentalmente y lo escribo cuáles son las causas porque yo permanezco ahí. Y cuando me encuentro con esas causas, con esta mirada interior, perfecto, no sé, yo permanezco en este trabajo porque necesito el dinero. Y enfoco que en este trabajo donde la paso mal, quizás con los compañeros, tengo un jefe irritante, o me está costando hacer el trabajo, no tengo mis peores capacidades, entonces me frustro, mis mejores capacidades, entonces me frustro. Y lo logro ver, pero lo estoy viendo afuera. Y no me voy de ahí porque necesito terminar de financiar las deudas. Cuando corrijo el financiamiento de las deudas, me puedo ir. Que no es lo mismo decir, no quiero saber más de mi jefe, estoy hasta aquí todos los días, reclamo, ni de mis compañeros o de este trabajo de porquería, porque ahí no puedo dar una solución y sencillamente quedo pegado en lo que no, que el no lo entiende en la cabeza y en el fondo quiero este mal jefe, quiero estos malos compañeros, quiero esta frustración. Pero cuando yo lo saco afuera y veo las razones, las ganancias reales por las cuales yo permanezco, le puedo poner forma también. A este miedo le voy colocando fecha, lugar, horario. Perfecto. Estoy en una situación de crisis de tal a tal hora. ¿Qué me involucra? Esto, que me resuelve esto. ¿Cómo puedo resolver de otra manera? Entonces me abro. Inclusive, si en ese intertanto necesito buscar trabajo, al abrirme, encuentro un trabajo que al menos me va a dar lo mismo, por lo cual yo me estoy quedando acá, pero va a traer la satisfacción de mi, ¿verdad? Y que hace que yo vaya con miedo al trabajo, que yo no quiera llegar. Chuta, viene el jefe hoy, o otra vez me llamó, porque todas estas situaciones cotidianas nos van enfermando, nos van estresando, nos van haciendo infelices segundo a segundo, cuando vinimos a ser felices, cuando vinimos a estar con quienes nos agrada, cuando nos agrada, de la manera que nos agrada. Hoy ya no hay obligación, a no ser que tú la permitas. Y Rosy Morales nos pone, con miedo no hacemos nada. Así es. Nos bloqueamos entero y trastabillamos igual que en internet. Hay que decirnos siempre, anímate, hazlo, tú puedes. Solamente que hay que hacerlo con claridad, hay que hacerlo con foco y no distraídos, porque ahí caemos en una trampa. Sí, oye, y como decía, me quedé con esto que finalmente tiene que ver con miedo a ser nosotros mismos. Qué fuerte, qué potente, como miedo a ser yo. Bueno, hemos hablado en otros viajes infinitos que a veces también la distorsión de quién soy, pero nos queda, o sea, o nos hace creer que somos lo que hacemos. Entonces, desde este miedo a vivir, muchas veces pensamos en que tenemos temor a hacer cosas, temor a sentir. Y eso es algo que, sobre todo el temor a sentir, es lo que nos conecta y nos hace conscientes de nosotros mismos, que somos humanos, que somos seres, que existimos. Y me quedé con esto de la respiración, que lo vamos también a hablar en programas futuros, que la respiración nos conecta con este aquí y ahora, con la presencia, con quiénes somos en este momento, no lo que estamos haciendo. Entonces el temor a vivir efectivamente nos deja como en este estado automático, modo automático. Dejamos de disfrutar, dejamos de crear, dejamos de
sorprendernos por los detalles, por las cosas que creemos que son mínimas. Eso. Eso, y bueno, nosotros ya tenemos pensado el programa el próximo mes donde vamos a hablar de los ciclos y cómo hemos evolucionado. ¿Te acuerdas que yo partí el día de hoy hablando de lo que pesaba en los 60 y los 70, lo que era el intento y que con eso bastaba, supuestamente? Ya, no digo que esté mal, pero es parte de un ciclo, de un proceso de conciencia. Y me acordé de años de Shakespeare, ser o no ser. Me expreso tal cual soy o el miedo a ser me corroe y soy lo que otros quieren. Y esta literatura, que la leemos en el colegio, que la representamos en obra de teatro, que queda como un clásico marcado, por lo tanto seguimos repitiendo esta inseguridad, a ser o no ser. Yo te dije, Angélica o Miguel, ¿me ayudan? ¿De qué año es? 1008, 1007, 1006. No te escucho. No se escucha nada. Es del Bill. Bien. Entonces, en eso ya teníamos esta inseguridad que nos planteó Felipe hoy, en que tenemos que manifestar la acción y dice, muchos no se atreven a ser o no ser. Y todo hemos pasado, pero no solamente en un ciclo, porque cuando somos niños no nos atrevemos a llegar y ser, si es que hemos sido muy castigados y corregidos. Cuando somos adolescentes no atrevemos a ser auténticos porque nos quitan la mención, porque vamos a ofender a papá y porque no estamos cumpliendo con las normas de las autoridades, en este caso, de esa familia, de esos ancestros, de ese colegio, de esa universidad. Cuando soy adulto no me atrevo a ser porque me van a cuestionar, me van a rechazar la familia y los amigos con los cuales he ido enlazando vida, haciendo vínculos, o en el trabajo, o en los estudios, o la pareja, o la familia, la pareja, ¿ya? Cuando yo soy más grande, no me atrevo a veces porque ¿qué van a decir mis hijos si lo estoy formando en que sean parte de esta norma y yo no tengo ganas de andar con la norma? Entonces, a salir de toda esa antigüedad, de todos esos mensajes arcaicos, yo ser uno mismo. Y si te veo bailar, Angélica, quiere decir que te veo dispuesta al dato que te toca hoy. ¿Y qué nos traes? Sí, ya estamos en el horario. Mira, pensando en los miedos, y yo que soy muy buena para... Ahí nos sincronizamos con Miguel. Pensando también en que a mí me gustan mucho las películas. Quiero recomendar una película que es atroz. ¿Pero por qué creo que es bueno verla? Porque... No sé si es bueno verla. Pero es una película que a mí me causó, primero, mucha resistencia verla. Obviamente nadie te obliga. ¿Pero por qué resistencia? Porque muestra como lo peor de la humanidad, a donde podemos llegar. Y justamente relacionada con este miedo a vivir. Salió la segunda parte, que se llama la película El Hoyo. No sé si la has visto, Miguel. El hoyo, no he querido verla, pero... El Hoyo, perdón. Era ¿cómo? El Hoyo, es horrible. ¿Cómo puedes recomendar esa película? Pero ¿sabes qué? Lo pensé bien, porque esa película a mí me causó mucha resistencia, y cuando lo vi la primera vez, con una sensación súper nauseabunda, pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Es que las personas que ingresaban a ese lugar lo hacían por voluntad. Lo hacían de forma voluntaria. Entonces yo decía, ¿por qué alguien en su sano juicio querría internarse a un lugar donde va a ser claramente traumatizado, violentado, expuesto a situaciones bastante atroces? Y eso tiene que ver con el miedo a vivir, con cómo nosotros, desde este temor a disfrutar, a perdonarnos si es que hemos cometido alguna acción que nos dolió o de daño hacia otros, a el miedo a enfrentar o superar ciertas situaciones, nos lleva a esclavizarnos, a encerrarnos en este caso era una cárcel, básicamente. No había opción de salir. Entonces permite tener una mirada, mira la cara de la Vale, mirada la vi a la hora del almuerzo. Gráfica, mucho más cruda de una realidad que hoy día también estamos viviendo. Entonces,
Moraleja, vean esa película y digan, yo debo dejar de tener miedo a vivir. No Mira, la vean por ningún motivo. Iba a recomendar otra película que es del terror, pero yo todavía no la he visto, que es La Sustancia, que dicen que es espantosa. Pero también tiene La que que ver está con ahora en boca de cómo todos. Sí. se atrapa en una situación. Y lo que hay en el fondo es el temor, el miedo a vivir, a ser quienes somos y a disfrutar la vida. Así que esa es una súper mala recomendación que quiero dar a quienes quieren tener una mala experiencia, pero con una reflexión muy profunda de justamente a lo que podemos llegar por el miedo a vivir. Es una película para ver, ¿no? Ojalá no solos, verla en compañía y jamás cuando estén comiendo algo. Sí. No sé si en compañía, yo no sé. Sí, para poder ver, así yo no quiero ver eso, Angélica. Así que bueno, ahí nos vamos despidiendo de este Pero viaje. sí es una gran infinito. película. Sí, nos vamos despidiendo de este viaje infinito, muy contentas de tener esta oportunidad de compartir junto a ustedes, sabiendo que si quieren volver a repetir este programa y todos los programas de Viaje Infinito pueden ir directo a la fanpage Radio Ruta 77, pero también volver a escuchar este programa en www.ruta77.net. Así que me despido, un saludo a todos, que tengan linda semana y gracias Rosy, y un saludito también para ti. Felicidades por esta semana. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Cuídense. Nos vamos del aire, pero siempre presentes en el conocimiento y debate entregado en Viaje Infinito, para estar presentes en armonía con el planeta. Nuestra misión terapéutica continuará en otra oportunidad por la señal de Radio Ruta 77, la radio de tu ruta.